AIA, Papelería Creativa presenta. En CTX, conversaciones. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Conversaciones en CTX. Las personas que en Colombia han sido víctimas de los factores de terror, como las FARC, el ELN y demás grupos violentos, pues son revictimizadas con mucha frecuencia. Fuera de haber padecido los abusos, las tropelías, el salvajismo de esos grupos de terror, pues también la sociedad y las instituciones que supuestamente fueron creadas para protegerlos, para garantizar sus derechos, pues sencillamente esas instituciones vuelven y revictimizan a esas personas. Para hablar de denuncias, para hablar de la verdad de lo que ocurre con las víctimas, estamos con Cecilia López, a quien le damos la bienvenida. Cecilia. Jaime, muchísimas gracias a los radioescuchas. Muchísimas gracias. Feliz tarde y qué rico estar aquí nuevamente contigo. Siempre es un placer. Gracias, Cecilia. Bueno, usted ha sido protagonista de las noticias en este último tiempo. No habíamos podido reunirnos para conversar, pero primero hablemos de un nombre. Y usted me dice qué pasa con ella. Sandra Ramírez. Bueno, Jaime, empecemos aclarando. Sandra Ramírez es el alias que le puso a ella el asesino de tiro fijo. Su nombre real de pila es Griselda Lobo, la proxeneta, la asesina de vientres de las FARC, la que, como lo dijo Daisy hace poco, filaba a las niñas y escogía a quién sí violaban y a quién no. No fue el caso mío, porque pues todo el mundo sabe también que yo nunca fui reclutada. Yo soy una víctima externa, como me llamaba Ervin Hoyos, que en paz descanse, cuando yo hacía parte de Rosa Blanca. ¿Por qué víctima externa? Porque pues yo fui víctima de secuestro extorsivo, en el cual padecí violencia sexual múltiple. Entonces, por eso pues tengo también como un poco de ese conocimiento de lo que ocurría al interior de las filas de las FARC. Y lo que hacían estas carniceras, no solamente Griselda, también Victoria Sandino y alias La Monita, que fue el único alias, el único seudónimo que yo escuché, a la que me custodiaba a mí, la que me golpeó y ordenó las violaciones que a mí me hicieron. ¿Fue una mujer la que ordenó su violación? Sí, fue una mujer. Fue una mujer, Jaime. Yo la agredí a ella, obvio, en medio del desespero y todo eso, en mi cautiverio. Yo la agredí a ella, oriné en una vasija y le tiré a la cara, porque no me querían dar agua para yo bañarme. Yo estaba en posparto, yo misma me sentía el olor a leche y estaba todavía con mi ciclo menstrual y todo eso. Tenía 15 días de posparto. Y ella, al ver que yo hice esa acción, ella ahí mismo me golpeó, que yo tengo la cicatriz con el fusil, y me amarraron a unos troncos, a unos maderos, y ella le dijo a la guerrillerada: aprovechen que es carne fresca. Y esa fue la primera violación que a mí me hicieron, fue una mujer. Entonces las mujeres que han pasado y que siguen pasando por este partido, no solamente son cómplices de todos estos terroristas violadores y son proxenetas y asesinas de vientres, sino que también son salvajes, son crueles. Entonces, por eso, cada que yo voy al Congreso, y yo no me voy a cansar de repetirlo, se lo digo a Griselda porque ella es la que permanece ahí. Digamos Victoria que es como que la que más no pone la cara y enfrenta. Exacto, ¿no? y Por lo menos. Y la que ahora se las tira de moralista, de que todo el mundo es malo, pero ellos son unos angelitos, unas palomas de la caridad, de que les preocupa el pueblo, les preocupa a los niños, los abuelos, no, un dichado de virtudes. Y nueva porque ella es la que está ahí como senadora, y eso para nosotras es una humillación, es una falta de respeto, es la revictimización más grande que podamos sentir. Sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero la gran mayoría sí. Esta mujer no debería de estar ahí en el Congreso. Es que, Cecilia, es muy fácil pedir que perdonen cuando el que pide
que perdonen no ha sido víctima. Exactamente. Cuando una persona como usted fue secuestrada, su esposo asesinado, usted Mi hijo. abusada sexualmente de manera grupal en 2 oportunidades, su hijo asesinado, qué fácil es decirle una persona externa, ay, es que tiene que perdonar. No, no, no. El perdón es una decisión individual y tiene unos conceptos muy claros de acuerdo a la fe cristiana, ¿sí? Uno puede perdonar, pero el único que puede olvidar es Dios según la Biblia. Jaime, y aparte de eso, yo pienso que si por lo menos uno viese en estos personajes, en estos criminales, porque esos son criminales terroristas y nunca lo van a dejar de hacer, independientemente el nombre o la razón social que utilicen. Es que Cecilia, perdón, yo la interrumpo. En el momento en que haya víctimas, entonces podemos hablar de exterroristas. Como es imposible ser exvíctima, es imposible ser excriminal o exterrorista. Es FARC, es ELN, No. ex-AUC, no. Toda la vida van a cargar con la sangre que derramaron al pueblo colombiano, así de sencillo. Pero entonces, si por lo menos, Jaime, uno viera que tienen un poquito de voluntad para reconocer lo que hicieron, para indemnizar y para dar garantías de no repetición, ahí quizás uno deje de atacar, porque en mí jamás va a existir el perdón hacia ellos. Yo quizás podría hablar de perdón el día que a mí me resuciten a mi hijo y a mi esposo. Claro. Ese día yo los perdono y les tiendo alfombra roja si es necesario, pero de lo contrario no. Y por eso lo que decíamos es que no hay ex paramilitar, no hay ex guerrillero, no hay extintas FARC, no, cambiaron de razón social. Pero No, siguen abrieron. siendo criminales. Seamos claros, Cecilia, lo que está pasando en Colombia es que tienen aparato político y aparato armado. Es correcto. Eso es Total. todo. Es que eso se venía a venir, Jaime, porque cuando empezó el sátrapa de Juan Manuel Santos Calderón con el tema de los diálogos de paz con las FARC, partamos del punto de vista dónde se hicieron esos diálogos. En La Habana, Cuba, un país que viola todos los derechos humanos, a más no poder. Un país que es cómplice de los peores criminales a nivel mundial. Entonces partamos de ese punto de vista. Nada bueno podía salir de allá. Miremos que nunca hubo una entrega de armas porque pusieron la exigencia de que no podía haber prensa. Sí, y no se podía hacer la verificación del armamento entregado que fue depositado en unos containers, pero ese armamento, quién sabe qué era, o si entregaron fusiles de los que, o escopetas o carabinas de las que usó Tiro Fijo por allá en el Pato y en todo eso. Número 2, las curules, las 16 circunscripciones de paz. Al ser territoriales, ya era un hecho que no era para las víctimas sobrevivientes. ¿Por qué? Porque si tú sales desplazado, digamos, se vienes desplazado del Valle del Cauca, ¿cómo te van a pedir que para poderte postular por el Valle del Cauca tengas que vivir los 2 últimos años de tu vida en dicha región? Y aparte de que los únicos que puedan votar por ti son los de esa región. Ahí ya estaba la trampa. Lo que pasa es que el colombiano es perezoso para leer. Pero uno que se tomó el trabajo de leer un poquito y de analizar y de consultar, porque yo era una, no entendía, le preguntaba a amigos abogados, ¿esto qué quiere decir? En fin. Número 3. ¿Quiénes escogieron los magistrados del antro de la JEP? Ellos mismos. Ellos mismos. Literal, el claro ejemplo. Garavito escoge su juez. ¿Qué puede salir de ahí? Nada bueno, Jaime. Pero es que además, Cecilia, el tema de la JEP a mí me parece muy complicado porque de alguna manera es un tribunal de élite, una élite de criminales que tienen su propio mecanismo de justicia, y justicia porque es que es restaurativa y una cantidad de conceptos
que en todo caso no le hacen justicia a las víctimas, pero si usted hoy, como víctima, comete un delito, usted va a la justicia ordinaria y tiene que pagar 15 o 20 años de acuerdo al delito que cometa. Ellos masacraron, secuestraron, violaron, torturaron, desaparecieron y van a sembrar remolacha o repollos por las víctimas. Eso, Cecilia, eso es una cosa que duele profundamente como víctimas. Total, Jaime, el cuento de las zonas veredales, ¿dónde está la producción agrícola de esas zonas veredales? Eso fue pura pantomima también en la JEP, en el acuerdo de paz. Vendieron algo muy bonito, vendieron un sofisma que encantó a muchos, pero pese a eso, y para nadie es un secreto, ganó el no, porque sí habemos colombianos que leímos, que nos dimos a la tarea de investigar y sabíamos que no era como ellos lo estaban plasmando ahí, bajo ese sofisma. Entonces, mira, la JEP, ¿a qué se ha dedicado la JEP? A lavarle la cara a todos estos terroristas violadores. ¿Se han pronunciado contra una condena hacia Timochenko? No. ¿Hacia Calarcá? No. ¿Hacia Sandino? No. ¿Hacia Benco Viejo? No. ¿Hacia Griselda Lobo? No. Ninguno. Ninguno de ellos los vamos a ver presos. Nunca. Mientras que si vemos a un militar, obvio, y sí, yo no estoy diciendo que ese militar no tenga que pagar si obró mal, porque los militares, los policías, todos estos grupos están para defender el país, ¿cierto? Entonces, el que obró mal, el que mató a un ciudadano, el que mató a un civil, un campesino, el que violó, debe de pagar, claro que sí, porque esa víctima de la cual él abusó o mató, tiene familia y merece justicia. Sí, todos merecemos justicia en igualdad de condiciones. Es correcto, Jaime. Entonces a mí no me vengan a decir con el tema de los mal llamados falsos positivos, porque son desapariciones extrajudiciales, por tratarse de que están miembros de la fuerza pública involucrados. Entonces esa palabrita de falsos positivos, no, no. Entonces por eso digo, si un coronel dio la orden, mataron un campesino, 2 campesinos y lo hicieron pasar como un desaparecido de los tales mal llamados falsos positivos, ese coronel debe de pagar, debe de asumir su responsabilidad, su culpa, y que vaya para la cárcel. Entonces vemos que la JEP eso lo está haciendo muy bien, pero incluso con cosas que no son ciertas, porque a ti y tú perteneciste a esos grupos de las Fuerzas Armadas del país. Y un militar, un policía, no es de coger un campesino, amarrarlo en un árbol y darle plan de machete o cortarle la cabeza con un machete. Eso no es acción de un miembro de la fuerza pública. Eso es acción de estos terroristas. ¿Quién habla de los falsos positivos también que ellos armaron? Porque ellos eran felices, y ya lo dijo Martín Sombra cuando confesó de que él fue el autor intelectual de la masacre de Mapiripán, en el cual le robaron más de 20 años de su vida al general Uzcategui. Entonces, Jaime, son cosas que la gente no vio cuando salió todo este tema, no descargaron, no buscaron, no leyeron para saber en realidad qué era lo que iba a pasar, y aquí estamos sufriendo las consecuencias. Tenemos el país en manos de los terroristas, nos devolvieron 30 años atrás. Regáleme un momento, vamos a una pausa y en segundo retornamos a Conversaciones en CTX. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Y seguimos en Conversaciones en CTX con Cecilia López. Cecilia, el tema de la JEP
usted lo puso hace más o menos un mes, lo puso en la vitrina, en la visión de los colombianos, cuando usted dijo, cuidado con las víctimas que están escogiendo para sus tales casos especiales. ¿Por qué, a qué hizo referencia usted con esa acusación? Jaime, lastimosamente, y digo lastimosamente porque son cosas que el país, gran parte del país ignora, pero uno que está ahí metido, uno sabe qué es lo que está sucediendo. La JEP, si tú te declaras víctima de las AUC, eso es un logro muy grande, tienes una indemnización alta. Si tú te declaras víctima de las FARC, tienes un incentivo no tan alto, pero te condicionan a que debes de hacer un videíto dándote el abrazo de reconciliación y todo esta pantomima. Entonces, en el caso mío, que yo siempre he dicho, no, yo no tengo por qué cambiar mi versión. No lo voy a hacer. Ni tiene por qué abrazarse con la mona. Ni muchísimo menos tengo que irme a abrazar con Calarcá, con Timochenko, con Griselda Lobo, con ninguno de ellos. No tengo por qué me abrazar con ellos. Yo lo hago el día que a mí me regresen a mi hijo y a mi esposo. Ni siquiera tendré en cuenta los vejámenes que a mí me hicieron, que todavía me afectan. Hay momentos de mi vida que me afectan. La gente cree que no, y porque me ven que yo cuento ya sin ese dolor. No, es que ya van más de 30 años trabajando en ello. Y yo soy una persona resiliente, entonces he aprendido a manejar eso y a volverlo en positivo. ¿De qué manera? Escuchando, orientando, ayudando a otras, siendo la voz de muchas que no se atreven a hablar, a contarlo. Entonces, el tema de la JEP, a mí no me cabe en la cabeza que le digan a una víctima, no, es que usted tiene que darse el abrazo de la reconciliación, porque si no, no te podemos recibir, no te podemos acreditar. Eso no tiene sentido. Pero además es que ¿por qué tiene que haber una teatralización de una situación que es el perdón o el acto de reconciliación? ¿Por qué tiene que teatralizarse, dramatizarse y difundirse además? O sea, otra humillación para las víctimas. Es correcto. Y eso no es todo. Hay muchos desmovilizados que tristemente no han olvidado su vida en el monte. Y tengo un caso específico de robo y estafa de esa persona desmovilizada hacia un ciudadano. Él va a la JEP, lleva todas las pruebas, denuncia en fiscalía y todo, de lo que le robó esta persona, y simplemente le dicen que la JEP no puede hacer nada por tratarse de un desmovilizado, que vayan a la fiscalía. Entonces, aparte la JEP no solamente revictimiza a quienes no nos dejamos manipular por ellos, sino que también es alcahuete de los desmovilizados que siguen haciendo sus fechorías, siguen haciendo sus actos como de estafa, que allá en las filas sería extorsión, en la vida civil de reincorporados ya son estafas. Entonces, para mí simple y llanamente la JEP es un antro de impunidad, corrupción y revictimización. Eso es la JEP para mí. Y derroche de recursos, ¿no? Porque total. Eso sí... Las millonadas que hay, vea, si todas las los millones que invierten en la JEP, en ese antro anualmente, lo hubieran utilizado para indemnizar las víctimas de este país, sin importar el bando que sean, créame, Jaime, que las víctimas sin indemnizar seríamos pocas. Porque es que son billones, son como 16.000 millones anuales. Y van para 8 años. Entonces, hágame el bendito favor. Pero va una víctima y por la muerte de su ser querido le quieren dar 23 millones de pesos. Por el desplazamiento de una víctima que de pronto dejó su propiedad, su trabajo, todo su empleo,
La indemnización es de 12 millones de pesos, pero no juntos, sino diferidos. Y aparte de eso, si está de buena lo logra, porque si no, simple y llanamente le dan respuesta a la resolución, no hay dinero y no aplicas para la prioridad. Y la prioridad son 74 años, enfermedades huérfanas o enfermedades terminales. Esa es la prioridad de la 1448 que aplica la unidad de víctimas y la JEP. Yo por eso ahora ya en el Congreso, sino que no terminé, porque yo también iba a hablar del tema de la búsqueda de desaparecidos, porque yo tengo un ser querido desaparecido, ya lo declaró la unidad de víctimas, ya le dieron el dinero a mi hija y todo, pero nunca nos han entregado ni siquiera un huesito para darle cristiana sepultura, para que mi hija tenga dónde ir y llorar a su papá. La mamita murió esperando a su hijo. Entonces, Jaime, yo iba también a hablar allá de ese tema, pero la verdad me indignó cuando Efraín Cepeda, por culpa de los violadores FARC, me pidió respeto en el uso del lenguaje. Porque se observa en el video cuando yo dije, la señora Griselda Lobo, ella jamás va a dejar de ser una asesina, una proxeneta de vientres, una asesina de vientres, una proxeneta, ahí hubo silencio, pero al fondo se escucha que le dan así duro a las mesas, a los puestos allá en el Congreso. Sí. Fueron ellos, y Pizarro y toda esa recua de izquierdistas. Ellos fueron los que incitaron a que Efraín Cepeda me pidiera moderación en el uso del lenguaje. Entonces, si bien yo no me quedé callada, no me dejé intimidar porque él me pidió eso, yo seguí hablando. Sí, no hice uso de los 3 minutos, que es lo que nos dan. Porque incluso ahí, Jaime, hay revictimización. Yo no iba a ir. Yo no iba a ir este año al Congreso. ¿Por qué? Porque me parece indignante que las víctimas sobrevivientes, solo una vez al año, que es el espacio que tenemos cada año, y nos den miserables 3 minutos. 3 minutos. Pero parece cualesquier político, y eso hablan todo lo que les dé la gana, van las víctimas que compran a través de la JEP, a través del chequecito, a través de la tierrita para que cultiven, y esas sí pueden hablar. Y las de Mapei. El comité de aplausos, yo lo llamo el comité de aplausos de ellos. Incluso cuando se está planeando eso, porque ya lo he vivido. El año pasado, cuando Hernán Cadavid solicitó que me incluyeran en la lista de víctimas para intervenir, le dijeron que las inscripciones habían sido un mes atrás. Sin embargo, obviamente él se paró firme, al igual que la doctora Cabal, y allá me ingresaron. Este año también pensaban hacer lo mismo, que este año no iban a dejar hablar víctimas que colocara la oposición. Qué maravilla. Pero igual les tocó y ahí me incluyeron. Es una cosa horrible, Jaime, de verdad que... Cecilia, yo cada que hablo con usted quedo más dolido, más sorprendido dentro de lo que cabe la palabra sorpresa, porque esto no sorprende, este es el desarrollo lógico de lo que ha venido ocurriendo en Colombia durante los últimos 15 años, eso es lo que está pasando, pero eso que vendieron, que el acuerdo para beneficio de las víctimas y la prioridad de las víctimas y todo eso, es evidente que la prioridad es de abajo hacia arriba y que las víctimas, los miles y miles de colombianos que padecimos a las FARC, al ELN y a los demás grupos armados, estamos en la cola, somos una nota al margen de una terrible realidad que se quiere seguir ocultando y por ahí derecho, se están llevando la verdad. Cecilia, total. Muchísimas gracias por estos minutos y vamos a volver a conversar. Ojalá nos podamos ver más seguido para poder entender toda la dimensión de lo que está pasando con las víctimas en Colombia. Mira, sabes que me sorprende mucho a mí que, digamos, en el caso, yo me quedo aterrada de ver mujeres
abrazadas con Griselda Lobo, con todos estos violadores, ¿cómo tienen el coraje para abrazarse con esta gente? Ah, pero por el otro lado salen y tildan a los militares, a nuestros militares y miembros de la fuerza pública, de asesinos, de violadores. ¿Y ellos qué son? O sea, la incoherencia y la doble moral la tienen a flor de piel. Y a mí eso me indigna. Es la posverdad, ¿no? Que me indigna demasiado eso, Jaime. Cecilia, muchas gracias. A ti por invitarme acá, a ustedes Radio Escuchas, un abrazo, Dios me los bendiga y cuando vean la entrevista a difundir por las redes. Muchas gracias y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones aquí en CTX, la contundencia de los hechos. La contundencia de los hechos.